amor es difícil de encontrar. A quien diga que el amor no existe más. A quien diga que vivir sin amor errado está. A quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Muy buenas tardes, amigos y hermanos. De verdad que es un verdadero placer, un gusto el poder estar aquí nuevamente. Nosotros, La Verdad Presente, a través del Remanente Adventista, para traer a ustedes en sus diferentes lugares donde nos miren, a través de la radio, la internet, la televisión, este programa de Sociedad de Jóvenes. Es un verdadero honor el estar esta tarde. Tenemos como invitados especialísimos a nuestro hermano Sergio Guevara y su esposa Yorsi. De verdad, bienvenidos, qué gusto tenerlos con nosotros. Una gran bendición. Ellos nos traen un tema bastante lindo, ¿verdad? De cómo las personas se conocen dentro de lo que son el ámbito cristiano, ¿verdad? Donde, dentro de lo que es esa linda relación de pareja como novios, cómo llegan a fomentar una relación y hacer la realidad del sueño que muchos de los jóvenes y muchos de nosotros que ya tenemos el cumplimiento de ese sueño, pues llegamos a tener de formar un hogar, una familia. De verdad es una gran bendición. Y a nuestro hermano Alfredo, de verdad que es un gusto el tener a nuestro hermano hoy aquí también con nosotros. Aprovechándome de usted, hermano Alfredo, voy a pedirle que por favor nos dirija una oración para empezar de la mejor forma posible. Amén. Nuevamente saludos a todos, y como es nuestra costumbre, siempre que vamos a abrir la Biblia, a ver un tema, acostumbramos a orar, y nosotros aquí lo vamos a hacer de rodillas. Si usted se encuentra, inclina su cabeza, o también nos puede acompañar a través de una oración, y nos vamos a poner de rodillas para hablar con nuestro Dios. Oremos. Amado Dios y Padre celestial y eterno, qué bendición, Señor, nos das en esta maravillosa hora de poder, Señor, reunirnos para algo muy importante, como son todo lo que tiene que ver con las cosas celestiales y eternas. Amén. Gracias, oh Dios, porque ha habido un momento en la historia de nuestras vidas donde, Señor, has venido trabajando de una u otra forma para que hoy estemos aquí al servicio, Señor, de toda persona que nos ve y nos escucha, y en forma especial también para que junto con nuestros hermanos que fueron invitados hoy, Sergio y Yorsi, podamos nosotros consolidar, aprender o corregir cosas importantes, especialmente en el tema del matrimonio. Amén. Bendice a todos nuestros televidentes y oyentes, y a todas las personas que de una u otra forma llegarán a ver este video, para que podamos entender que por más difícil que esté este mundo, por más cosas malas que veamos, tu palabra se cumple, y tu palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, amén. Y gracias, oh Dios, porque tú estás aconsejando a toda persona, y especialmente a nuestra apreciada juventud de nuestro país y en el mundo entero, para que tomen decisiones sabias y con dirección divina, y que el día que tomen la decisión de casarse, puedan llevar el sello celestial. Bendícenos en esta hora, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Te Amén. lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, Yorsi y nuestro hermano Sergio, qué bendición, de verdad, les reitero el agradecimiento por estar aquí con nosotros hoy. Y amigos, de verdad que es bueno el poder tener este tipo de personas que nos acompañen, de parejas, porque nos hacen de verdad ratificar lo que hemos venido dando en los programas anteriores con respecto a lo que ha sido el noviazgo, que a Dios le agrada, las relaciones que deben de tener los jóvenes, en qué forma, cómo deben de mantenerse, hasta que llegue ese hecho culminante tan importante, ¿verdad? Que fue una de las dos cosas que tenemos que recordarlo, que Dios bendijo en la fundación del mundo, ¿verdad? De la fundación del mundo, que fue primeramente el día del Señor, recordémoslo, y también el matrimonio, ¿verdad? Que fue uno de los dos, podríamos decir, instituciones que Dios dejó claras. Bueno, me gustaría de verdad
escuchar de ustedes cómo fue que se conocieron, cómo llegaron ustedes a entablar esa relación, ¿verdad? Que les permitió hasta el día de hoy pues ser una pareja joven, pero que también por su mismo testimonio, ¿verdad? Que han podido dar, también consagrada al Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Amén. Y agradecerlo totalmente a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad a nosotros dos como seres humanos, como criaturas de Él, testificar de que esta institución, igual que el sábado, está vigente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos conocimos? ¿Quién empieza primero? ¿Usted o yo? ¿Usted decide? ¿Yo? Ok, bueno, nosotros crecimos en la iglesia adventista, en la iglesia que asistíamos. Yo primero conocí a mi suegro, en ese tiempo era mi amigo. Entonces ahí hacíamos sociales en la iglesia, y luego mi cuñado, que es el hermano mayor de mi esposa, yo fui maestro de él en escuela sabática. Luego hicimos un bonito grupo de amigos y empezamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces decidimos que había que hacer algo más, y ahí Dios nos abrió las puertas para tener un programa de radio en Radio Lira. Eso fue hace bastante tiempo, ¿verdad? Atrás. Bueno, Más jóvenes de lo que están ahora ustedes. Exactamente, bueno, entonces... Es importante recalcar eso, perdona Sergio, ¿verdad? Sí. Es importante recalcar que ustedes como jóvenes siempre estuvieron, aunque tenían tal vez una corta edad, identificados con la obra y el servicio de Dios, que eso es sumamente importante recalcarlo. Claro, y eso es importante porque a veces como joven, el adolescente se dice que pierde la identidad y que no sabe qué es. Cuando el adolescente y el joven se entrega a Dios, la identidad siempre va a estar afirmada. Entonces, como decimos los chicos, ¿verdad? Para no cansar con el cuento, el hermano de ella, mi cuñado, él empezó a estar en el programa de radio, luego la metimos a ella en el programa, y ahí creció la amistad, y así fue el resumen de la historia, hasta que por voluntad de Dios nos gustamos y nos casamos. Bueno, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Así qué importante es, ¿verdad? Que se conocieran también sirviendo al Señor. Eso tengo una preguntita, hermano Sergio, porque ustedes están aquí, hay que preguntar, ¿verdad? Claro. Hay que aprovecharnos, hoy de ellos. Contestar. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron más o menos o se conocieron ya en la iglesia adventista como amigos? ¿Cómo cuánto? Bueno, realmente, buenas tardes, primero que todo, ¿verdad? Igual agradecerles por tomarnos en cuenta. Amén. El programa de radio yo inicié cuando tenía 14 años y ya ahí que nos saquen cuentas, ¿verdad? Sí, que nos saquen cuentas. Ya ahí teníamos como, yo tenía casi 2, 3 años de haber conocido a Sergio como el maestro de mi hermano, en realidad, de la cartilla. Entonces, probablemente teníamos de conocernos casi 5 años, probablemente. De amigos, de amistad. De amigos. Sí, conocidos de amistad. O sea, Sí, ya, amistad. 5 años sin ser novios, entonces. Sin ser 5 años, novios, sin correcto. novios. Sí, tuvieron bastante tiempo para conocerse, para caminar, todo el asunto, y poco a poco se fue dando el asunto. Qué interesante eso que menciona usted, hermano Alfredo, y lo que están diciéndonos ustedes. Muchas veces ahora es muy dado ese asunto del noviazgo express, ¿verdad? De que las parejas se conocen y 2, 3 meses y ni siquiera saben qué tipo de personas son y como amistades, y ya los 2, 3 meses están siendo novios. Eso póngale mucho, porque generalmente ahora eso es como un síndrome que tiene la juventud, ¿verdad? De que se conocen, se gustaron y entonces ya se quieren convertir en algo más que amigos. Pero interesante que ustedes, ¿verdad? Se dieron un tiempo bastante importante, prolongado, ¿verdad? Para ver qué tipo de caracteres tenían, para ver, yo me imagino que hasta eso va también, y ahí va la otra pregunta, o sea, ¿qué tanto pudieron ver ustedes la influencia que podían tener, digamos, la formación que tenían de sus padres hacia ustedes, el tipo de familia donde venían? ¿Fue importante eso para ustedes? Bueno, yo crecí en una familia adventista, ¿verdad? Mi papá y mi mamá eran adventistas cuando yo nací, y cuando yo tenía 10 años aproximadamente, estaba en 4º grado de la escuela. Obviamente las niñas empiezan a desarrollar, yo estudiaba en una escuela pública, los comentarios y tantas cosas. Entonces mi papá
como sacerdote de hogar, se sentó a hablar conmigo, ¿verdad? Y me dijo, algún momento usted se va a tener que casar, en algún momento usted va a tener que tener, valga la redundancia, una relación de noviazgo. Así que yo la invito a que en este momento, a sus 10 años, usted empiece a orar por su esposo. Dígale a Dios cómo lo quiere, hable con él, coméntele qué es lo que usted desea y entonces Dios le dará a usted la persona indicada. Entonces esos principios me guardaban a mí durante todo ese tiempo porque, bueno, el trato que mi papá hizo fue cuando usted termine su responsabilidad como estudiante, o sea, termine su bachillerato, ese día podemos sentarnos a hablar de la decisión si usted desea tener un novio mientras entonces tanto. estaríamos hablando que cuando usted pudiese tener 17, 18 años, o sea, ya usted tenía la oportunidad, por lo menos de parte de su familia, tal vez ir pensando en algún noviazgo. Ok, correcto. Exactamente. Porque esa es otra cosa también que se nos da, ¿verdad? En este momento que se nos da de que la mayoría de los jóvenes, los ve usted chiquitos de 14, 13 años que todavía no tienen en sí unas bases tal vez sólidas, tanto psicológicamente, podríamos hablarlo así, ¿verdad? A veces ni físicamente y muchas veces, bueno, y obviamente ni profesional ni socialmente, porque están apenas en una formación de adolescencia y los ve usted a esas edades de 14, 13, 12 años. Yo oigo a personas, a papás diciendo, ay, es que ese es el noviecillo. Y se vuelve a ver uno a la chiquita y me dice, pero esta chiquita tiene 13 años, ¿cómo va a andar con un novio? Entonces, qué interesante que tu papá te haya dado una buena orientación en el sentido de que primero hay usted lo dijo muy exacto, una responsabilidad antes de querer un paso tan importante como lo que es el noviazgo, que es un preámbulo al matrimonio, de tener un tiempo prudencial en el que usted ya tal vez, habiendo cumplido algunas expectativas, por lo menos de estudio y sociales, ¿verdad? Y hasta físicas, usted ya pudiese elegir y saber qué quería para su vida con respecto a lo que era por lo menos el ámbito sentimental, ¿verdad? Eso es algo importante, amigos y hermanos, que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estamos orientando a nuestros hijos a que tengan una elección coherente de la persona que va a estar a la par de él? Ojalá que, como lo pensamos todos los que estamos aquí, que sea para toda la vida, ¿verdad? Sí, yo quería leer 2 versículos de la Biblia porque como humanos tomamos nuestras decisiones en todas las áreas, pero hay veces nos olvida que Dios existe y quien la persona más indicada después del padre de familia o de un consejero espiritual es Dios. Dios es el que sabe quién puede ser mi pareja. Sí, amén. Porque Él me conoce, entonces el carácter tiene que mucha parte. En esto, en el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 31, Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y el versículo 32 que es el que me interesa. Porque los gentiles buscan todo eso, lo material, todo lo que es material y humano. Amén. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces ustedes vivieron bajo una promesa, hermana Joyce, un papá espiritual, y aquí están los resultados. Amén, amén. Bueno, sí, eso es bastante interesante. Y bueno, cuéntenos ustedes, Sergio, ¿qué pasó con usted? Bueno, en mi caso, yo crecí desde la edad de los 10 años en la iglesia adventista, ¿verdad? Con mi mamá, que fue la que llevó el evangelio. Entonces, mi papá y mi mamá tienen una relación muy especial de matrimonio, siempre fue ejemplo. Entonces, desde mi niñez, ¿verdad? 9, 10 años, crecí en la iglesia adventista. Y obviamente como adolescente y como joven, de las tortas siempre uno se las llegaron a la vida, ¿verdad? Tal vez decisiones no muy buenas. Entonces, el apoyo de mi madre, la instrucción y la consejería de mi madre fue parte vital para esta decisión. Y la oración de mi mamá, por supuesto, Amén, amén. el que mi mamá orara siempre por mí. Entonces, cuando llegó la oportunidad, para mí era muy importante, como dijo mi hermano Alfredo, que la consejería o la aprobación por parte de mi madre fuera clara. Entonces, al yo conversar con mi madre y contarle la situación y todo, entonces
yo sentí pues paz y Y había un apoyo ahí. exactamente. Había un apoyo tanto. Exactamente. Porque hay quien más, volvemos a lo que hemos estado desarrollando, hermanos, amigos, de que quién más puede ser un buen consejero, aparte de Dios, que es el que tiene el mayor conocimiento de lo que nos conviene, quién más que los padres, ¿verdad? Entonces, sí noto algo, que por lo menos en ustedes, para poder llegar a ese noviazgo que trascendió algo tan lindo, ¿verdad? Como el matrimonio de ustedes, que gracias a Dios, ¿verdad? Los veo que son un matrimonio estable, sirviendo al Señor, eso es una gran bendición. Algo que influyó y que fue el detonante para tomar buenas decisiones, entonces tenemos que ser enfáticos en que fue el consejo, básicamente de los padres, ¿verdad? Y la buena formación moral y espiritual, porque estoy entendiendo que usted sí era de un hogar adventista de nacimiento. Y ustedes se hicieron adventistas cuando tenía 6 años. O sea, la formación de ustedes siempre fue dentro de un ámbito, un marco eclesiástico, podríamos llamarlo religioso, y siempre con una supervisión de padres que también tenían temor del Señor. Entonces eso es sumamente importante que tomamos en cuenta, ¿verdad? Eso es excelente. Sí, yo tal vez, no sé si esta frase la voy a seguir repitiendo durante el programa. Es aquella frase, hermano Freddy, cuando las parejas no son dirigidas por Dios y se toman decisiones matrimoniales, y en el matrimonio vienen los problemas, las separaciones y las situaciones adversas que nadie quiere. Usted tiene un proverbio que siempre se lo he escuchado, que generalmente uno de los dos le dice al Señor: bueno, Señor, es que esta mujer, este hombre que usted me dio, ¿por qué, Señor? Yo no ¿Cuál es la respuesta? Yo no te la di. Uno la escoge. Yo no te la di, usted fue el que la escogió. Sí. Y entonces esa es la parte que no, o sea, ¿cuántas parejas se están casando con la persona que Dios tenía para él y no con el que yo quiero, el que yo deseo? Claro. Entonces esto es un asunto muy delicado que no se ha visto desde el punto de vista correcto y divino, y los seres humanos estamos tomando decisiones carnales donde Dios no tiene arte ni parte. Sí, amén. Porque tenemos que recordar, bueno, y ustedes lo pueden constatar y decirme si estoy equivocado con lo que les voy a decir, pero si uno encomienda hasta el matrimonio, y yo lo puedo decir por también la experiencia propia, con mi esposa, nosotros oramos un año para ver si en realidad, después de conocernos, oramos un año, ¿verdad? De conocernos en el sentido de ser amigos, oramos un año para ver si era lo que el Señor quería que fuese nosotros, un matrimonio. Entonces, hay un proverbio que está en Proverbios capítulo 3, que dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará recta todas tus veredas. Confía en Él y Él hará. Entonces, cuando las cosas, y otro que decían nuestros abuelos era: cuando las cosas mal empiezan, mal terminan. Y cuando empiezan bien, pues bien terminan. Entonces, ¿qué mejor forma puede empezar una relación de matrimonio si no es con un noviazgo siempre dirigido bajo el auspicio, ¿verdad? De Dios. ¿Sí? No, y ahora que el hermano Freddy aporta esto y estamos con este matrimonio aquí, los que no se han casado no pueden darse el lujo de decir: bueno, me la voy a jugar. Me la juego. Sí, bueno, sí. no estoy seguro, pero ahí voy. Bueno, ¿qué me queda? Porque es una decisión demasiado delicada. O lo que es más, y tal vez ustedes, bueno, y voy a ser un poquito enfático, voy a meterme en camisa de 11 varas, como dicen. Qué interesante es poderles hacer una pregunta directa a ustedes, porque yo sé que ustedes son personas de Dios. ¿Les ayudó a ustedes el tener esas bases, esos preceptos, esos fundamentos, esas estructuras cristianas, a poder llevar un noviazgo íntegro hasta el matrimonio? Porque el problema es ese. O sea, muchas veces nosotros se meten las personas o los jóvenes en camisas de 11 varas, porque, como dicen normalmente, ¿verdad?, en el ámbito secular, de ahí se embarcaron y cometieron un error, la muchacha sale embarazada, el muchacho ya no sabe qué hacer. Pero qué importante, les hago la pregunta directa: ¿pudo Dios mantenerlos a ustedes durante el proceso de noviazgo íntegros? ¿Pudo hacerlo? Claro que sí, porque Dios, uno siempre tiene que cumplir la parte que le corresponde como ser humano, ¿verdad? Y vemos en la palabra de Dios que todos los siervos de Él, nunca Dios los puso como una burbuja fuera de la tentación, ¿verdad? Siempre la tentación estuvo ahí está inherente, tocando la puerta y demás, pero si uno realmente se humilla ante Dios, pide fortaleza de Dios, Dios le da la fuerza y puede obedecerle
y ser un ejemplo. Amén. ¿Me Eso entiende? Y no es porque nosotros seamos, digamos, tenemos que estar ahí ¿cómo se llama? Más santos. Sí, sí, no, sino orábamos, le pedíamos a Dios que nos ayudara en nuestras debilidades para poder llegar al altar como debe Qué ser. bueno, ¿verdad? Claro. Qué bendición. Ahora, yo quiero agregarle algo para Yorce. Yorce, durante ese proceso, ¿siempre permanecieron en la iglesia? Así es, siempre nos manteníamos y nos mantuvimos durante todo ese periodo en el servicio a Dios, ya sea en los programas de radio, en actividades en las iglesias. Entonces, el mantenernos activos en la obra evangélica nos permitía distraernos en la mayoría de ocasiones de esas tentaciones, porque nos manteníamos en un grupo de amigos espirituales que nos libraban tal vez de esas debilidades. Ok, le hago una pregunta un poquito más profunda, y perdonen que les pregunte así. Ya aquí Sí, sí. a ustedes se Ya vinieron ustedes se aquí, ya quedaron totalmente embarcados, ya no se pueden bajar del barco, ¿verdad? En esa etapa, en ese proceso, pues ustedes se rodearon de mucha gente, de muchos ambientes y muchos jóvenes. Claro. ¿Tuvieron en algún momento que tal vez separarse de algunas personas, de algunas... Que fueran mala Sí, influencia. porque es que en la Mala iglesia hay influencia. mucha gente que, como dicen ustedes tuvieron una bendición de estar involucrados en todas las actividades de la iglesia, pero hay muchos jóvenes que, digamos, se hacen novios y ya faltan a las actividades, se dan a dar una vuelta por acá, no aparecen por acá y después vienen los problemas. Sí. Entonces, ¿tuvieron en algún momento que ser un poquito selectivos o cómo fue el asunto? En realidad, ahora sí, ahí estamos. En realidad, yo creo que no, ¿verdad? Porque es de verdad que sentimos que las amistades fueron un regalo de Dios. Porque yo sé que a pesar de todo, muchos jóvenes tuvieron que tomar esa decisión de apartarse de amistades que no eran buenas. Más bien nosotros nos acercamos a amistades que eran buenas. Y el círculo que teníamos eran de la iglesia. Entonces, viera que, repito, por misericordia de Dios, el regalo que nos dio de amistad fueron buenos seres humanos que andaban con nosotros en nuestras actividades de la iglesia siempre. Entonces, fue un regalo muy grande que Dios nos dio a nuestros amigos. Constantemente recibíamos consejos de personas de experiencia dentro de la iglesia. Entonces nos enriquecíamos mucho y más bien nos ayudaba. Gracias a Dios no tuvimos tuvimos el privilegio de tener personas experimentadas y adultas que nos ayudaran a nosotros durante todo ese proceso. Y algo muy importante, perdón, para los que nos están escuchando, es que estar claro de que Dios tiene un propósito para cada persona. Amén, amén, ¿verdad? amén. El carácter de ella es diferente, el mío es diferente y así. La multiforme gracia de Dios. Exactamente, y hay historias diferentes. Nosotros no tenemos que pedirle a Dios o exigir de que, como ellos se les cumplió la historia así, a mí también se me tiene que cumplir. No, Dios, si usted se humilla ante Dios y es obediente a Dios y se consagra a Dios, Dios la va a guiar a un camino especial. ¿Por qué? Porque en la sociedad tan contaminada nos vende un sentido del noviazgo que es como, hoy te usé y ya mañana si te vuelvo a usar, qué bien. O si nos casamos, la mujer crece como con el príncipe azul y que siempre, y que si el hombre se casa va a tener una diosa ahí. Y no, dice la palabra de Dios en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Disney nos vende la idea de que se casaron y fueron felices Para siempre. para siempre, que el matrimonio es algo irrazonable, que ahora sí, que sí, que el matrimonio es algo irracionable, que es una felicidad. Y no, la palabra de Dios me dice que Dios creó el matrimonio para que la soledad fuera eliminada. Entonces, en ese compañerismo va a tener pruebas, va a tener luchas, pero en esas luchas, con un objetivo claro, Dios va a fortalecer el carácter de los dos. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que siempre en esto, bueno, yo oyéndolos hablar, saco algunas conclusiones. Importante es que ustedes pues lograron estar dentro de ese, yo puedo decir como un cerco protector, que es la iglesia. Qué importante, ¿verdad? Porque eso lo fortalece a uno. Por eso la Biblia amonesta claramente que no dejéis de congregaros
como algunos tienen por costumbre, por todas estas cosas. Porque si como jóvenes buscamos amistades que no son de la iglesia y ya vamos a ciertas fiestas y con ciertas personas que tienen otro concepto diferente al nuestro, otros valores, entonces obviamente siempre empiezan a influir en forma negativa con las parejas jóvenes. Pero qué lindo que ustedes pudieron mantenerse dentro de esa, no podríamos de llamarlo una burbuja, porque lo dijiste ahora bien claro, y el ser humano no está exento, ni vive una burbuja, ¿verdad, Sergio? Ni Georgie, pero eso es una burbuja protectora. O sea, lo creamos o no, es una burbuja protectora. Y claro, que los principios bíblicos siempre pudieron estar dentro de lo que era la relación que ustedes mantuvieron en su noviazgo, ¿verdad? Pregunta, perdón. ¿Cuántos años tienen ya de casado? En julio cumplimos 4 años. 4 años, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sí. Lo que iba a decir acerca de esa barrera protectora, imaginémonos que hay 2 personas, no sé, en un acantilado, ¿verdad? Y hay una barrera que impide que se caigan en ese acantilado. Entonces uno de ellos dice, la verdad no me gusta que me estén privando de esta barrera, yo quiero conocer más allá. Y se tira, y cuando va en el aire, el otro le dice, no es una privación, más bien es una cerca protectora. Esa cerca protectora son los 10 mandamientos. Sí, amén, definitivamente así es. Bueno. Sí, yo quisiera aprovechar porque, bueno, qué lástima que quisiéramos tener mucho tiempo para esto. Pero tenemos más programas. Sí, claro. En el caso, digamos, de los que no han tenido el privilegio como ellos, ¿verdad? De que no han tenido una asistencia a una iglesia, gente consejera, se casan y muchísimos fracasan, ¿verdad? Entonces este matrimonio siente un precedente en esta hora y en el mundo, sí, amén. De que en Dios, siguiendo consejos de personas espirituales, el matrimonio es una bendición. Amén, claro. Definitivamente así es. De hecho, por eso, desde el momento en que los conocimos, dijimos, estas son la pareja que vamos a traer a este programa, porque son bastante jóvenes y gloria a Dios porque han podido mantenerse íntegros, ¿verdad? De hecho, pues Georgie trabaja, ¿verdad? Tiene su trabajo, es educadora, ¿verdad, Georgie? Por lo que entiendo. Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Sientes que este concepto o esta forma de vivir moral delante de Dios, estas estructuras cristianas, espirituales, estos valores que has logrado tener en tu vida, te han servido para poder orientar de alguna forma positivamente también a tus alumnos? ¿Qué sientes de eso, Georgie? Porque eres una muchacha muy joven, pero vea qué interesante, ahora ya, qué lindo. Ve, yo me siento privilegiado. Bueno, la profesora de mi hija Alexa, pues es una bendición, pero cómo me gustaría a mí que la profesora de una hija mía sea una muchacha como Georgie, que tenga esos principios, que tenga esos valores y que pudiera transmitírselos también a mi hija. Entonces, ¿piensas que eso te ha podido ayudar, te ha podido, no sé, dar un plus más para con tus alumnos? Bueno, una vez escuché que el éxito está en hacer lo que uno ama. Y yo le agradezco a Dios por ese privilegio tan grande. En realidad, la iglesia adventista, pero Dios como guía principal de todo este sistema, me ha ayudado montones desarrollando las características necesarias para educar a los niños. No hay experiencia más enriquecedora, no hay momento más grato que estar dentro del aula con los niños. Saber cuando el niño de ahora y el adolescente está bombardeado por una sociedad llena de preconceptos, de ideas cerrados, situaciones difíciles, familias disfuncionales. Sí, qué importante eso. Cuando dentro del aula ellos abren su corazón, cuando ellos hacen preguntas con respecto a qué opina Jesús, qué haría Jesús en este momento, teacher, qué significa cierta situación y cómo se abordan esos temas. Yo recuerdo a la Biblia y recuerdo cómo Dios me ha dirigido, entonces puedo responderles de la manera adecuada y ver cómo ellos analizan la Biblia. Me hace, bueno, es maravilloso porque yo digo, Dios es un Dios de adultos y de niños. Amén. Dios es un Dios que la palabra que Él dejó es para que los niños la entiendan. Sí, amén. Para ellos no hay nada complicado. Usted les explica a ellos el matrimonio que Dios instituyó y todas las leyes y ellos no ponen pero. Lo entienden mejor que nosotros los adultos. Sacan conclusiones mejores
que las de un adulto. Entonces, yo agradezco a Dios por esta guía, porque al estar dentro de la clase y al desarrollar mi clase, tengo más herramientas para atender situaciones. Hay momentos en los que se tiene que parar una clase de matemáticas por una situación sentimental de una estudiante, y así se hace, porque si en ese momento se tiene que orar por la estudiante o por el estudiante, o si hay una situación intrafamiliar que está haciendo o provocando que el niño pierda su atención, bendito sea Dios que me da el privilegio, yo trabajo en una escuela adventista, de tener ese derecho de a llevarme al niño o a la niña a hacer un círculo, orar, e inmediatamente el niño vuelve con su estado de ánimo normal, ¿verdad? Estable. Amén. Y entonces la clase se continúa. Privilegio, ¿verdad? Es un privilegio, ¿verdad? Ya sigo con usted y con su trabajo, porque usted también es administrador, y entonces qué interesante, porque la pregunta que sigue, después de este corte, que vamos a tener un corte bien bonito musical, es hacia ustedes. Primero que nos expliques qué función ha podido desempeñar toda esa formación que has tenido adventista dentro del ámbito de tu trabajo, y también quiero hacerles una pregunta muy directa para que le vayan pensando. Como jóvenes, al casarse ustedes, ¿han sentido que se han truncado de algún momento sus metas, sus expectativas como personas, ¿verdad? Profesionales, sociales? Entonces piénsenla, y después de este corte musical, que ya volvemos nuevamente, seguiremos con esta linda pareja que el Señor nos ha permitido tener hoy aquí en el set. Bueno, de verdad qué bendición, ¿verdad? El poder ver este video tan lindo, esta canción, que nos indica que en realidad el ámbito matrimonial es algo tan precioso.
Se lo digo yo que estoy casado. Y lo pueden decir ustedes también, qué bendición. Ahora, la pregunta que les dejé en el aire la otra vez fue, bueno, primero voy a hablar de usted, hermano Sergio. Entiendo que usted es administrador en un laboratorio. El tipo de educación o formación que llevaste, ¿en qué forma te puede ayudar para que puedas expandir por lo menos eso que nosotros tenemos tan bello, que es este mensaje, ¿verdad? Que trae paz, que trae gozo, que trae libertad, un montón de cosas. ¿En qué forma te ha podido ayudar para poderlo reflejar a tus compañeros? Ahí estoy, ahora sí. Bueno, sí, yo trabajo como administrador de empresas. Ahorita mi actual trabajo es un laboratorio de patología. Y volvemos a lo mismo. Dios nos ha bendecido tantísimo en lo que es las amistades, porque el laboratorio es de adventistas. Qué bendición. Entonces, los dos trabajan en ámbitos ajá, adventistas. Bueno, gloria a Dios. Entonces, mi jefe es mi jefe, ¿verdad? Pero es mi amigo. Y tu hermano. Laboralmente, y mi hermano, Y tu ¿verdad? hermano, Laboralmente es mi jefe y obviamente hay que comportarse, ¿verdad? Como un empleado bueno, pero como somos adventistas en el trabajo, por ejemplo, aprovechamos la época de diciembre para regalar a los doctores literatura, y un regalito y etcétera. Y esta vez les regalamos una compresa que es para aliviar dolores musculares. Era una almohadita pequeñita y esa almohadita traía los 10 mandamientos. Qué bendición. Entonces, es una bendición poder reforzar eso. Entonces, yo más bien le doy muchísimas gracias a Dios por ese ambiente. Y cuando han habido compañeros que no son adventistas, tenemos el hábito de no iniciar el trabajo sin hacer culto. 5 minutos, una meditación y Sí, una empezamos. meditación, sí, amén. No, no es del fuerte ni de la capacidad humana, sino del nombre de Dios. Amén. Sí. El poder que tiene Dios en la vida del ser humano es lo que da fortaleza Sí, amén, y lo amén, que amén, amén. realmente hace que uno se sorprenda. Una madre de un estudiante, el niño estaba en preescolar, ella decía que ella nunca iba a sacar a su hijo de una escuela adventista, porque los niños que salen de las escuelas adventistas resisten mucho, o sea, son como inmunes al bullying. Entonces se preguntaban por qué. Y es que cuando se entrevistaban a los niños y les decían, ¿por qué ustedes no reciben bullying o no son tan víctimas del acoso escolar? Ellos decían, porque en mi escuela me enseñaron el concepto que Jesús tiene de mí. Sí, amén. Y entonces yo he aprendido a valerme por mí mismo porque Jesús me ama con todo su corazón. Entonces yo no necesito vender mis principios, mi moral para calzar en un grupo. Yo trabajo en la Escuela Adventista de Cartago y a pesar de ser una escuela tan pequeña, sí. ha sido una bendición Amén, ver cómo los amén. niños salen y pueden dar ese testimonio para gloria y honra de Dios. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Yo quisiera agregar, hermano Fred, ya que la gente que nos ve, de ahí en todas las edades se enfrentan a muchas situaciones difíciles. Claro. Pero cuando yo tengo el concepto, como dice nuestra hermana, de que yo valgo mucho para Dios, que yo soy único y que Él murió por mí, yo siempre me voy a valorar. Amén, amén. Y sé que Él va a estar siempre conmigo. Entonces eso va a impedir, es como dice el hermano Navarrera, para cualquier forma en que el enemigo, un ser humano, quiera perjudicar mi imagen, mi existencia, porque hay un creador que me ha prometido que me ama y que está siempre conmigo. Amén, amén, qué bendición. O sea que de todas formas es una gran ganancia el tener esta cobertura, ¿verdad? Que es Dios. Por eso la palabra lo dice bien claro, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y es importante recalcar a los amigos y amigas que nos están escuchando que ahorita nuestra historia puede sonar lindísima, ¿verdad? Y el testimonio, pero hemos tenido pruebas difíciles. Sus partes hemos también, llorado ¿verdad? juntos, Que hay que luchar. hemos hablado con Dios y de todo. Entonces, en esas pruebas fuertes, difíciles, Dios nos ha enseñado, nos ha develado nuestros defectos de carácter. Amén. Y demás, porque eso es algo muy importante que íbamos a mencionar. El amor no es ciego. Ella no decía, ay, él es perfecto, por eso me voy a casar. Ah, ella es perfecta. No, el amor es claro. Tiene este defecto de carácter, Sí, es amén. impulsiva o impulsivo, es perezosa, es desordenado. Pero yo sé que esa persona
a pesar de sus defectos, me va a acercar a Amén. Dios. Bueno, qué interesante cuando hablas de eso, porque nos habla la palabra bien claro de que el amor dice que todo lo soporta. Y cuando dice que todo lo soporta, es porque habrán cosas que cuesta soportar. O sea, dentro de todos los que tenemos una relación matrimonial, nos damos cuenta, y puede ser el caso de ustedes, amigos y hermanos, que están viéndonos a través de los diferentes medios, de que tal vez no es ya un paraíso de rosas, tal vez lo que podemos vivir, pero que sabemos que cuando está eso, que es el centro del carácter de Dios, que es el amor, hay un respeto y hay un temor a Dios, principalmente amor, ¿verdad? Volvemos al término. Usted puede sobrellevar cualquier cosa. Usted puede ver a la persona, no tanto sus defectos, sino más bien tanto sus atributos, no que me falta de ella, sino cuánto me ha dado. Qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Eso. Y eso es lo que ha permitido, en el caso de ustedes, yo sé que es así, tan jóvenes, porque ya te doy la palabra, Georgie, porque la mayoría de las personas jóvenes tienden, cuando algo no les gusta, decir, nos dejamos y punto. Creo que eso es importante, como decía Sergio, el tener a Dios en el hogar. Amén. Porque cuando sucede algún problema en donde todo ser humano desespera y tiene el deseo de hasta aquí, el tener a Dios permite que uno, como decimos nosotros, le dé las quejas a Él. Sí. Entonces Se yo llego desahogue, se y yo purgue me con desahogo Dios. y yo le digo, Dios, es que Sí, amén, amén, me amén. hizo esto y eso, y usted sabe que esto es injusto y estoy muy molesta. Entonces, tal vez al día siguiente o a los 2 días, yo veo que él reflexiona en lo que yo le comenté a Dios. Sí, amén. Entonces yo digo, claro, Dios lo regañó. Y viceversa, porque cuando... Y se ríe porque le ha pasado, ¿verdad? Claro, es Cuando que yo me doy cuenta- yo disfruto, de verdad, aunque no me lo crea, que está mi esposa testigo cuando Dios me regaña. Sí, amén. Yo disfruto. Se siente A uno mí me amado gusta, como hijo, claro. ¿verdad? Y también Dios me ha regañado a mí en También, muchas sí. ocasiones, cuando uno anda en situaciones hormonales difíciles, Sí, sí, Dios sí, sí. habla y me dice, por favor, Tranquilícese, en tranquilícese. palabras ticas, no haga el papel, Sí, ¿verdad? sí, sí. Dios tiene que hablarle así al Amén, ser humano, amén, amén, y es amén. importante cuando Él llama la atención, porque entonces uno reflexiona. ¿Y a Dios quién le va a decir que está equivocado? Sí, Nadie. amén, así es. Bueno, y No haga el papel o no se pase. No se No se pase. pase, sí. sí, lo importante de esto es también ser sensibles. O sea, Claro. yo me imagino que como una de las recomendaciones que pudieran ustedes dar y que podemos dar todos los que tenemos al Señor en nuestro corazón es ser sensibles a la voz de Dios. Claro. Entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que quiere Dios para nosotros y saber que el fundamento del matrimonio, del hogar, en la edad y en la etapa que sea, siempre es el amor, ¿verdad? Eso es Y importante. muy importante también, a mí me gusta pensar mucho en las personas que nos están viendo. No le haga caso a las mentiras de Satanás. Sí, Usted amén. puede decir, ves, Dios, yo hice mal y mis pecados y mi matrimonio es así y tengo la maldición. No, eso es Satanás que lo está acusando. Si usted en algún momento se equivocó, órele a Dios, que Sí, nunca es tarde para la misericordia de Dios ahorita Amén, actualmente, amén, amén. ¿verdad? Qué bueno. ¿Ah? Perdón, yo quiero agregar algo muy importante. Todos nuestros antepasados, tatarabuelos, que yo no los conocí, mis abuelos, permanecieron casados toda la vida. Toda la vida, sí. Con todas las adversidades. Sí, sí, Imagínese. sí. Inclusive yo, por ejemplo, tengo el caso de una abuela que el esposo toda la vida fue alcohólico y nunca lo abandonó. Y hasta con más limitaciones de todo tipo que las Claro. que tenemos ahora, ¿verdad? Claro. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que eso es una... Yo siento que esto ha sido como un síndrome. Yo siempre digo que eso ha sido un síndrome como en los últimos 30 años, 25, 30 años, en que las personas han tomado esas determinaciones de que cualquier cosa que no les guste, pues siempre piensan en una separación, en un divorcio, cuando ya lo hemos visto en los temas anteriores, de que eso no desagrada a Porque, Dios. o sea, ¿verdad? yo quiero agregarte, Freddy, que quien más ha incidido en eso ha sido la tecnología. Sí, claro. Eso Porque, es lo que le iba a decir, correcto. o sea, si tú ves en la televisión, hay divorcios, infidelidades, separaciones, se casan, Claro. se juntan, se cambian parejas, eso ha venido trayendo a la mente de los niños que ahora son jóvenes, todo eso, entonces es lo que el mundo está viendo en este tiempo. Y nuestros abuelos, bisabuelos, ¿verdad? Crecieron en una forma de vida de que las cosas se hacían duraderas. Podemos ver un ejemplo en las herramientas que se usaban, Claro. las máquinas de De coser, mayor calidad los eran, carros y todas los Ahora todo es muebles. desechable, Ahora hermano, todo es Sergio. desechable. Entonces esta sociedad crece en lo que es desechable. Sí, Antes sí, algo sí. se jodía, se arreglaba. Ahora se jode. Sí, Se- se se vota, desecha. sí. Sí, ese concepto lo hemos aplicado, lo hemos extrapolado a lo que es la relación entre Y yo agrego entre entonces a parejas. lo que se está diciendo, si no me sirve, me busco otra. O no me caso, me junto y pruebo, y si me sirve,
Y si no me sirve, Amigobios ¿de qué hago? con derechos. Dice. Y lo interesante es que perdonar, el acto de perdonar a mi prójimo más cercano es difícil. Solo un milagro de Dios puede orar eso en el corazón. Sí, Entonces, amén, amén. ahorita yo puedo decir, bueno, Dios, el matrimonio es la escuela que usted dejó para aprender a convivir con el prójimo, amarlo a pesar de que los defectos y demás, pero hay que... Amén. Bueno, y es una forma en la que nos estamos, podríamos decirlo así el término, tal vez es un poco burdo, pero que nos estamos adiestrando, acondicionando para tener una vida en comunión con nuestros hermanos eternamente, ¿verdad? Así es. Porque si no podemos soportar ni a nuestra pareja, o sea, pudiese ser así, o nuestra pareja soportarnos a nosotros, ¿cómo pretendemos vivir con millones de personas en el cielo? Si es que esa es nuestra meta, nuestra expectativa de llegar. Entonces yo pienso que el matrimonio es un preámbulo de lo que vamos a acontecer y de lo que va a pasar con Cristo y con la iglesia. De hecho, la Biblia es bien clara y relevante en ese sentido, ¿verdad? Sí, es interesante porque para los que siguen la lectura de la Biblia o tienen una Biblia a mano, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, hasta el capítulo 2 se registra cuando el hombre cae en sueño, lo forman y la mujer es tomada de la costilla, pero en el 1 Dios ya habla de los dos, porque en el 1.28 vea, les dice, y los bendijo, 1.28. En el 2 apenas lo estaba creando. Aquí note que como que devuelve la historia, mezcla la historia de Dios, ¿verdad? Y nos mete en pasado y presente. Como y que el dice, 1 es la introducción y el 2 Sí, amplía. correcto, sí, como Sí, que sí, devolvió la película. Más, devolvió de el hecho, en cassette. ese versículo que menciona el hermano Alfredo, ya la mujer estaba. Ajá. O sea, fue Correcto, creada en el sexto interesante. día, igual que el hombre. Pero obviamente. para los que piensan mal del matrimonio, la Biblia me dice otra cosa, y los bendijo. Los bendijo Los a los bendijo. dos. O sea, es una institución divina Amén. y lleva la bendición divina. Sí, amén, amén, amén. Entonces, todo el que Interesante. está casado, que está dentro del matrimonio, tiene una oferta de origen divino, podría decirlo así, Claro. que es que Dios está dispuesto a bendecirlos por todo el tiempo hasta que bajen a la sepultura. Amén. Así Y dice además de eso el matrimonio, qué interesante, y vio que Dios, que lo que había hecho era bueno en gran manera. De ninguna de las otras cosas, en los últimos 5 días atrás que Dios hizo la creación, que nos da el contexto bíblico, en ninguna de las dos dijo que todas las cosas eran buenas. Pero cuando creó al ser humano, al hombre y a la mujer, y los bendijo, dice, y vio Dios que todas estas cosas que había hecho eran buenas en gran Por eso Satanás manera. atacó eso. Claro que sí. Ahora, claro que ve sí. que interesante, yo quiero aprovechar porque como estamos con la gente que nos ven, Claro. Hay errores que comete el ser humano que cuando una muchacha le va mal con un muchacho o viceversa, se bloquean y dice, ningún hombre sirve, ninguna mujer sirve. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que este tipo de apreciación cuando alguien dice, mira, ¿por qué no volvías a tener novia o novia? Es que con lo que me hizo, ningún hombre sirve o ninguna mujer, se bloquea a la persona mentalmente y se queda sola. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estará bien ese razonamiento? Yo creo, bueno, no estoy en los pies de la persona, ¿verdad? Yo me imagino que tú haber tenido un golpe emocional muy grande, ¿verdad? Entonces, psicológicamente me imagino que ese golpe se tiene que sanar, pero el trauma no tiene que seguir. Entonces, de ahí, perdón, debe poner sus peticiones a Dios, que yo sé que cuando llegue una persona, sí, con ayuda de Dios, el trauma va... George, ¿qué a pensás desaparecer. de eso? Esas situaciones son realmente difíciles y esa situación, amigo y amiga que nos está viendo en este momento, no se sana con otro hombre, no se sana con otra mujer. Otro clavo saca otro Dios, clavo. Sí, no, eso- ese es un dicho mal utilizado, porque Dios es experto en sanar heridas. Él es el médico por excelencia. Él sabe qué ocasionó su herida en esa situación. Así que solo Él puede sanar su herida. Cuando usted vaya a Él y se encuentre con Él y se dé cuenta de que no hay otra persona que lo ama más en todo este universo que Él y que solo Él puede tomar su herida y sanarla, aunque a veces puede que duela, porque usted sabe que en un proceso de sanación hay que limpiar, hay que desinfectar. Cuando Dios logra sanar esa herida, puede que llegue un compañero o una compañera. Mientras tanto, Dios no sane esa herida, siempre va a haber alguien o algo que lo dañe. Sí. Ahora, qué interesante, porque en todo lo que hemos venido desarrollando en esta tarde, yo me recuerdo lo que hablamos al principio, de lo que era la escogencia. También yo sé que todos de una u otra forma pues fallamos, uno como hombre y la esposa pues como esposa o mujer, también de alguna u otra forma con nuestros defectos naturales pues llegamos algún momento a no ser, o a cumplir las perspectivas de la pareja, ¿verdad?, que tienen sobre nosotros. Pero qué interesante es la etapa de escogencia, por eso.
Yo siento que por eso uno debe fijarse muy bien con quién se va a casar y conocer bien a esa persona. Hablábamos de que ustedes tuvieron una amistad de 5 años y tuvieron un noviazgo de ¿cuánto tiempo? Nosotros tuvimos un noviazgo como ya nos conocíamos bastante, ¿verdad? No fue como a ciegas, ya sabíamos los defectos y todo. Oramos, por supuesto, Amén. ¿verdad? Y tuvimos pruebas y todo, tuvimos un noviazgo de 6 meses. Ya 6 meses. Interesante, quería decirles algo. Se conocieron 5 años, digamos, duraron siendo novios 6 meses, se casaron, tienen 3 de matrimonio, el Señor los ha bendecido, los dos trabajan en los ministerios, son personas que han podido desarrollarse en todos los ámbitos sociales, económicos, culturales, en todos los ámbitos. Se ven personas realizadas, gloria a Dios, y lo sabemos que así es. Quisiera hacerles una pregunta, o más bien preguntarles si en algún momento este noviazgo y el matrimonio que ustedes han llevado, porque muchas personas dicen, no, yo no me caso con nadie, prefiero mejor, perdone que les hable en los términos, prefiero mejor tener una pareja de vez en cuando y no tener ningún compromiso porque mis metas, mis expectativas, mis proyectos son tantos o son X o son Y que si yo me hago una pareja me los va a truncar. A ustedes como personas jóvenes y personas que ya están casadas, son un matrimonio joven, ¿en algún momento se han truncado sus expectativas, las metas que ustedes han tenido personales? Creo que como joven y mujer hay mucha presión en la sociedad. Y eso es algo que desde que uno nace creo que se lo dicen, no se case, no cometa ese error. Pero él más que mi esposo y más que mi amigo ha sido mi compañero de guerra, mi compañero de batalla, porque la vida ha sido difícil, no ha sido un regalo, hemos pasado situaciones realmente difíciles. Entonces Dios lo que me regaló fue un compañero de batalla, alguien que cuida mis espaldas y yo tengo el deber de cuidarlas de ellos. Una ayuda idónea, entonces y más se cumple. bien, exactamente, y más bien, en vez de truncar o tapar mis sueños, fue una catapulta para poder lograrlos. Y hoy por hoy seguimos trabajando por los sueños de los dos, se unificaron. Ya no es el sueño de individual, sino ahora es el sueño en conjunto. Nosotros, qué importante eso. Antes de casarnos teníamos un sueño, casados, hemos orado para que ese sueño Dios lo pueda cumplir, más bien, entonces de truncarse, no. Sí, más bien ha sido, o sea, más bien ustedes han ido creciendo en todos los ámbitos. Y ya ahora, qué lindo lo que dicen los dos. Y que el crecimiento duele también. Sí, ¿verdad? amén, obviamente, Eso, ¿verdad? Siempre. Me gusta recalcar eso para que la idea de que todo es color de rosa. No. Pero en este dolor cuando uno hace ejercicio, duele el músculo, claro. Pero luego ese músculo le da fuerza, igual con la parte espiritual. Y qué bueno que entonces el trabajo ya no es singular, sino que ahora es plural, ¿verdad? Qué interesante en conjunto. Sí, muy yo bueno. quiero agregar también a esto algo muy importante. El ser humano debe de entender que él es criatura y que tiene un creador. Entonces, el plan divino original es que el hombre no esté solo y Amén. que la mujer no esté sola. Entonces, pienso que toda persona que entiende eso debe, como han dicho nuestros hermanos, es poder pedirle a Dios que ponga el compañero o compañera de él en su vida. Amén. O sea, estar dentro del plan divino, no cerrarse y decir, no quiero, me fue mal, fracasé, me hicieron esto. O sea, ser negativo y estar en contra de la voluntad de Dios. Sí, porque la voluntad de Dios es que tuviéramos nuestra pareja. Ahora, también indica la Biblia que solamente que uno ya, o algún hermano o algún amigo quiera dedicarse totalmente a la obra de Dios, que eso es lo que nos amonesta. Sería un eunuco. Sería un eunuco. No, y en tal caso no, porque algunos dicen la Biblia que son eunucos por decisión propia, otros por motivos físicos. Un tema interesante. ¿Verdad? Ese es un tema que podríamos tocar la próxima vez. Ok, en cuestión de un minuto, quiero que ustedes, como pareja tan linda, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido tener en esta tarde, me le puedan dar un consejo. Usted, George, a las muchachas, y usted, Sergio, a los muchachos jóvenes, ¿verdad? Con respecto a lo que es el noviazgo y el matrimonio, en términos de 30 minutos y de 30 segundos y 30 segundos. ¿Está 30 bien? minutos. 30 minutos, pero 30 el próximo segundos. programa lo tenemos. Sergio ocupa como 30 minutos. Oiga. Ok, bueno, primero las damas. Bueno, amigas que nos están viendo en este momento, yo quiero decirles que el Dios que me ayudó a mí, el Dios que estuvo conmigo en todo este proceso, es el mismo Dios que puede estar hoy Amén. con ustedes. Dios no es un Dios machista, pero tampoco feminista. Dios es un Dios
que ama a las mujeres sobre todas las cosas, las cuida y las protege, siempre y cuando nosotros nos escondamos en Él, le entreguemos nuestro corazón a Él, y entonces Él va a ver a quién le puede compartir un poquito de nuestro corazón para que no nos lo dañe. Amén. Bueno, como consejo de corazón, yo lo que puedo decir es que a pesar de que somos seres humanos, que podemos tener la tendencia a equivocarnos, recalco en eso, no le creamos las mentiras de Satanás, porque así como Dios habla en nuestro corazón, Satanás también susurra, y el objetivo de él es hundirnos. Entonces, que le confiemos todo a Dios, que lleguemos a sus pies, a sus brazos todos los días. Lo bueno que usted hizo ayer no sirve para hoy, es una nueva historia. Amén. Entonces, que no se suelten de la mano de Dios, que lo agarren como su mejor amigo, que estudien su palabra, y que si tienen que humillarse y pedir perdón, que lo hagan, porque hay crecimiento en eso y Dios no va a dejar desamparado. Amén, nunca. gloria a Dios. De verdad que les agradezco montones por haber compartido con gracias. nosotros. No va a ser la última vez, yo sé que el Señor nos los va a prestar bastante rato más aquí, ¿verdad? Y vamos a poderlos tener nuevamente aquí en Iglesia La Verdad Presente, en el Remanente Adventista. Y hermano Alfredo, unas palabras de despedida para ir cerrando el programa. Yo quisiera decir para la gente, hay gente que podría estar viendo ahí y dice, claro, es muy fácil porque nacieron cristianos, están en una familia cristiana, Ajá. o sea, todo lo tenían, entre comillas, porque también tuvieron obstáculos. Pero digamos, en el caso mío, que yo no tuve la bendición que ustedes tuvieron, tuve un papá que siempre me dijo a mí, espero que me dé nietos, ¿verdad? Entonces ya ahí ya me puso a pensar. Y mi mamá me dijo a mí, el día que se case, lleve a su esposa de blanco a la iglesia, totalmente de blanco, ¿verdad? Amén. Si la ama, la va a llevar de blanco, la va a cuidar. Y ella va a ser la única que le va a dar hijos. Ninguna mujer que no sea su esposa le va a dar hijos a usted. ¿Y ustedes creen que eso no me sirvió a mí? Claro. Amén, por una mamá que no fue tan cristiana como el conocimiento de ustedes. Ella fue católica, pero no quita que Tenía tenga un su buen edad, valor, claro. Buenos pero valores. tenía valores de oro que gracias Era amiga a de Dios, Jesús. claro, y definitivamente de ahí mi esposa fue la que yo me beneficié y mi esposa pues de ahí salió con esos consejos, Gloria a gracias Dios. a Dios, para los que no nacieron en un hogar cristiano. Sí, amén. Bueno, hermanos, de verdad que es un gran gusto. Somos la Iglesia La Verdad Presente. No se pierda el próximo sábado nuestra sociedad de jóvenes. Vamos a tener un tema bastante interesante y de verdad les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y pido que todas sus bendiciones económicas, físicas, materiales, pero sobre todo espirituales, estén sobre todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. A quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más, a quien diga que vivir sin amor errado está, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor.